Estamos acá nuevamente en un nuevo episodio del Solo Benex Live, ahora con un invitado de lujo, el señor Santiago Silva, lateral izquierdo de la Selección Nacional de Venezuela, categoría sub-17 mundialista. Ojo, se me olvidó este detalle. El mundialista Santiago Silva está hoy con nosotros acá en el Solo Benex Live, pero no estamos solos, también me acompaña Luis Salas desde Valencia, Carabobo, fiel, pero fiel y titánico guerrero de la armadura de Solo Benex, también hoy con nosotros acá conversando con el señor Santiago Silva. Bienvenidos a los dos y bueno, una nueva edición del Solo Benex Live, chicos. Gracias, Carlos, gracias por la presentación. Y es que teníamos que traer a uno de estos chamos, ¿no? O sea, creo que era una cuenta que estabas pendiente, y quién mejor que un jugador que, aparte de que fue titular a lo largo del Sudamericano, en la mayoría del Sudamericano Sub-17, además ocupando una posición tan delicada y de una manera tan solvente, ¿no? Como fue Santi. ¿Cómo estás, mi brother? Hola, ¿todo bien? Gracias por invitarme a este programa. Y sí, bueno, aparte de que fui titular muchos partidos, yo creo que me envolví bien en el plantel que decía el entrenador, y yo creo que pude hacer un buen sudamericano. Santi, algo que no te hemos preguntado porque apenas comienza esta charla, pero ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Todavía no me lo creo. O sea, es algo brutal porque no... Puede ser que sea una experiencia que se viva más, pero es raro que se viva más. Entonces hay que aprovechar la única oportunidad que hay, y si hay más, con el favor de Dios haya más, pero si esta es la única hay que aprovecharla al máximo. Y es algo que uno no se cree todavía. Santi, y esto para empezar la nota también, para que se conozca un poco más de cómo nace esto, y quisiera saber cómo llega tu paso a la selección, cómo se da ese contacto, cómo se gesta la incorporación de Santiago a la selección de Venezuela. Bueno, esto empezó en diciembre. Todo empezó en diciembre cuando mi papá me comunica, porque el primer contacto fue con mi papá, no conmigo. Entonces en diciembre mi papá me comunica que ellos, la Vinotinto quería que yo fuera a una concentración en Bolivia, a jugar 2 amistosos. Empezó por un simple mensaje por WhatsApp a mi papá, y mi papá me lo comunicó a mí. Y a partir de eso, yo ahí ya agarré el contacto del que lleva todos los vuelos y todo eso, y él hablaba conmigo directamente después para el sudamericano. Tu primer entrenamiento fue bajo la mano de Fabricio Colochini, ¿no, Santi? Sí, mi primer entrenamiento fue bajo la mano de Fabricio Colochini en Bolivia. Ok, Luis. No te la pensaste, Santi, de una. Y quién hubiese dicho, ¿no? Que todo eso terminaría en la convocatoria oficial. Cuéntanos cómo lo viviste. ¿Cómo viviste ese momento donde dices, estoy convocado al Sudamericano Sub-17? Y además, evidentemente, cómo viviste tu experiencia cuando ya viste que no solamente había sido convocado, sino además que el técnico, el entrenador que había llegado contaba muchísimo contigo y te dio el espaldarazo de confianza? Bueno, principalmente fue una gran experiencia, porque además primero nos concentraron en un módulo en Margarita, en el CENAR, y ahí nos juntaron a todos. Éramos como 40 niños más o menos, un poco más, algo así. Nos juntaron a todos como en un salón, y ahí mismo dijeron la lista, y yo creo que cuando dijeron la lista me emocioné mucho, y era algo, bueno, pero al final con el trabajo que haces uno se espera, pero igualmente algo que te sorprende y bueno, que uno quiere mucho. Santi, a ver, tienes varios años haciendo vida en España. Entendemos también, creo, y corrígeme si me equivoco, tienes doble pasaporte, ¿no? Sí, tengo doble pasaporte. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo vida en el fútbol español? En el Rayo Vallecano empecé en el 2016, o sea que llevo ya unos 7 años. Llevo 7 temporadas ya en el Rayo. Un jugador y un nombre que entra en la órbita Vinotinto pocos meses antes de tu primera convocatoria, ¿no? Poco se hablaba de Santiago Silva en Venezuela, un lateral izquierdo, bueno, haciendo cosas de manera correcta en las inferiores del Rayo Vallecano. Tu irrupción en la selección para muchos pudo ser sorpresiva, pero vienes desarrollando una carrera bastante sólida y correcta en el fútbol español. Tú lo sabes, tu entorno lo sabe. Hemos tenido la oportunidad de conversar con tu padre.
¿ok? Quien está bastante alegre con tu desempeño. De hecho, tenemos un mensaje fijado de tu padre donde nos avisa de que tiene un chamo haciendo cosas interesantes en el fútbol español, y qué curioso que semanas después de ese mensaje se da la convocatoria de Santiago Silva con la Selección Nacional de Venezuela. Pero sin más preámbulo, Santi, vamos a hablar de ese torneo mágico. A ver, pasaron semanas muy difíciles, no sé hasta qué punto ustedes estaban conscientes de, de lo que estaban pasando, porque a semanas del torneo se quedan sin director técnico. ¿Cómo se vivió eso ahí dentro? ¿Ustedes estaban conscientes de lo que estaba pasando? Bueno, a nosotros, o sea, yo principalmente no sabía nada, muchos de los que están ahí ya sabían, pero yo llegué 3 días después de la concentración y yo no lo sabía, o sea, yo no sabía que no había ningún técnico, y cuando me llegué y fue el primer entrenamiento, solo estaba Tato, que era nuestro preparador físico en ese momento, y nos llevó a todos, a los 30 y algo niños que éramos, nos entrenó por 3 días o algo así, donde hacíamos partidos y juego de posesión, y después ya el DT, que era Ricardo, llegó. Ok, Imagínate tú. tuvieron entre 3 días solo trabajando con Tato. Sí, ¿Cuánto tiempo trabajaron pero solo con él? ¿Lo recuerdas? fueron 3 días exactamente, creo. Ok. ¿Y cómo lo veían ustedes desde su lado? O sea, me imagino que lo conversaban, me imagino que entre ustedes mismos trataban de arengarse y tratar de no perder el foco. ¿Cómo eran esas, digamos, esas dinámicas internas de grupo para no perder el enfoque, no perder verdaderamente esta oportunidad que se les presentó a ustedes? Sí, bueno, obviamente era algo sorpresivo que nadie se esperaba, o sea, yo principalmente no me lo esperaba, no tenía ni idea. Ahí me lo comunicó uno de mis compañeros y bueno, yo creo que finalmente lo importante es que nosotros estemos cómodos con el DT que venga, y yo creo que eso fue lo que nos llevó a clasificar al Mundial. Veo un gran acierto, Luis y Santi, ya que tocamos este punto, y es que se les aisló a los chicos de la crisis. Mentalmente estaban enfocados en que en cuestión de días disputaban un premundial, Luis Salas. Estaban enfocados en lo deportivo, y creo que esto que toca Santi es un punto clave en lo que consiguieron, porque ellos nunca se hundieron en lo que de verdad estaba pasando, y es bastante loable el manejo interno de la federación, que hay que darle un punto de ventaja por esto. Santi, iniciado el torneo, Venezuela entra casi que sin posibilidades. Bueno, a nivel mediático se pintaba como una selección que no iba a competir, pero todo fue muy distinto. A ver, un día antes de ese partido, Santi, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué se respiraba en la interna de esa selección? Sinceramente lo que se inspiraba era confianza. Yo creo que todos sabíamos que teníamos el talento para clasificar, estábamos confiantes de nosotros mismos, y además nuestro entrenador, que ya llevamos 3 o 4 semanas con él, nos inspiraba nada más que confianza, y yo creo que eso se notó mucho y pudimos clasificar. Sí, creo que se notó no solo en la interna, ustedes evidentemente lo notan, pero también en los aires que se respiraban de puertas para afuera. También era eso, de un profesor, Ricardo, que llegó y que verdaderamente logró unificar bastante a ese grupo. Santi, me interesa mucho que me cuentes, ustedes llegan a suelo ecuatoriano y ven esa situación climatológica. ¿Qué es lo primero que piensan como jugadores? Dicen, vamos a tener que jugar en esa piscina. O sea, qué increíble. Bueno, o sea, es algo muy raro porque eso en el fútbol, además, estamos jugando en un campo de primera división supone que es de los mejores de Ecuador, y igualmente la lluvia era insoportable porque al final estamos jugando en charco, y bueno, y además eso de que se suspenda el partido a la mitad del juego, al final es desconcentración, pero yo creo que eso lo pudimos manejar bien y sacamos el partido. Santi, bueno, ya con el logro en la mano es más fácil analizarlo, ¿no? ¿Cuál fue el partido más jodido del torneo? ¿Cuál fue el partido más jodido, más picante, donde los tipos te hablaban al oído y te decían cosas y había que, pelear con eso? Yo creo que el partido más jodido fue Argentina, o en la segunda fase, o Paraguay en la primera fase, porque por la lluvia y todo eso, porque el campo estaba horrible, y al final lo tuvimos que empatar al minuto 90. Y Argentina, yo creo que fue nuestro partido, por así decirlo, peor en la segunda fase,
porque ellos de verdad jugaron muy bien. Pensé que me ibas a decir, no sé Luis. por qué, el encuentro final ante Ecuador, porque la verdad es que la intensidad con la que se vivió ese encuentro final, como una final de parte de ambas selecciones, parecía literalmente que el que saliera campeón ahí, si ganábamos ese partido, salíamos campeones, por la intensidad con la que salieron a jugarlo. La verdad que eso me sorprendió mucho. Ustedes lo comentaban antes del partido, me imagino, vamos a salirlo a jugar con todo. Sí, contra Ecuador no me pareció lo más difícil solamente porque yo creo que nosotros teníamos la confianza ya de que no éramos un equipo pequeño ni para nada y podíamos competirle a la élite. Y en ese momento era Ecuador porque iba de primero y si nos ganaba el torneo. Además, con 50.000 personas, yo creo que en contra tuyo, para mí lo que hizo eso fue solamente motivarme para hacerlo mejor. Hay que también añadir que había mucha gente venezolana, ¿no? En el suelo ecuatoriano apoyando a los muchachos. ¿En algún momento lo sintieron, Santi? ¿En algún momento sintieron que no estaban solos? Eh, todos los partidos. Todos los partidos iba la gente con tambores a gritar, a cantar, a celebrar nuestros goles y a celebrar nuestra victoria. Y Se notó mucho el apoyo. creo que pasó algo similar que en el Sudamericano Sub-20, donde Venezuela parecía local en todos los partidos, salvo cuando se enfrentaba evidentemente a la selección local, que ahí sí se daba el llenazo, ¿no? Santi, vamos a hablar un poquito de fútbol. ¿Qué pide Ricardo Baliño? ¿Cuáles son los automatismos del técnico argentino? Vamos a hablar primero de la defensa, la zona que a ti te compete y a la que muchos nos preocupaba porque, bueno, habían jugadores que quizás no todos conocían y era quizás una moneda al aire. Fueron mejorando con el pasar de los partidos y esta selección sella un cupo al Mundial. ¿Qué crees que marcó la diferencia en la zona defensiva? La zona defensiva, los primeros partidos no dimos la mejor cara, pero los DTs se concentraron en nosotros, por así decirlo. Y yo creo que es lo que más, o sea, porque yo creo que la parte defensiva no era lo peor, sino era más tema de concentración. Y nos lo explicaron bien, que la concentración era lo más clave para defender, anticiparse a los contrarios y estar un movimiento antes que ellos. Y eso fue lo más importante, yo creo. La concentración y el anticipo. Y específicamente llama la atención tú siendo lateral por izquierda, perfil zurdo, una posición, como bien digo, delicada a nivel histórico para la selección. ¿Tú tienes algún referente por esa banda que digas, mira, la verdad es que yo aprendí viendo a tal jugador? No tiene por qué ser venezolano, pero llama la atención, ¿no? Bueno, yo viví, o sea, mi casa siempre ha sido madridista y a mí me encantaba Marcelo. Ok. Marcelo fue un referente porque al final yo no empecé de lateral izquierdo, pero cuando empecé a jugar de lateral izquierdo, o sea, me encantaba cómo jugaba Marcelo y cómo era tan ofensivo. Interesante referente. Santi, tengo una pregunta. Tenías rato viviendo en España, eres un chico. ¿Seguías el fútbol venezolano desde allá? ¿Lo seguías? O sea, ¿tenías noción de lo que estaba pasando en Venezuela? ¿O estabas más enfocado a lo que hacías con tu equipo? Quizás, bueno, también un niño jugando al fútbol simplemente, pero ¿estabas consciente o sigues el fútbol venezolano desde allá? No mucho a decir la verdad, pero sí, bueno, al final sé todos los años quién sale campeón y quién va a la Libertadores, pero sí, obviamente aquí el enfoque más es en mi equipo, pero sí algo sé. Algo sé. Bueno, empezó a seguir a Solo Vélez hace unos días, así que es un avance, Luis, ¿no? Eso Poco está a bueno. poco, poco a poco. Poco a poco te vas adentrando a la órbita vino tinto. Santi, lo decía Luis hace unos minutos, ejerces una labor importante no solo para la sub-17, sino para las selecciones nacionales de Venezuela, para el proyecto vino tinto que se va a ensamblar de cara a los venideros años. Ocupas un rol muy importante, el cual ejecutaste a la perfección. Durante el torneo, para muchos fuiste una grata sorpresa, en vista de que no te conocen, porque seguramente esos tipos no siguen a Solo Venex. Hay que seguir a Solo Venex para estar más atento de lo que hacen los nuestros en el exterior. Pero hablando más allá de lo interno, Santi, ¿algún panita en específico que te llevas de estas concentraciones? ¿Con quién hiciste más feeling entre los muchachos? ¿Había un grupo de extranjeros o de jugadores que hacían vida en el exterior y compartían cena? A ver, cuéntanos un poco cómo fue esa convivencia interna. No, o sea, yo creo que todos estábamos juntos, pero con los que yo estaba más cercano era con mi compañero de habitación, Reynoso,
Y Jugadorazo. también con David Martínez y Juan Campos. También Juber Bermúdez también estamos muy juntos nosotros. ¿Qué te llevas de David Martínez, Santi? ¿Qué crees que tiene el tipo fuera de la cancha que lo lleva a ser un tipo determinante a nivel de fútbol? Porque es un niño también, de tu edad, que es muy talentoso a nivel de jugador, a nivel de ser humano, a nivel de pana fuera de la cancha. ¿Qué crees que tiene este tipo que lo hace diferente? Yo creo que la confianza en sí mismo. Eso es lo que lo hace diferente porque él sabe el talento que tiene, yo creo, y lo sabe explotar. Te iba a preguntar, Santi, a la convocatoria, al módulo o a la concentración, se sumó Luis Balbo desde Portugal. Él también es lateral izquierdo. Él se formó en el Porto, actualmente ficha del Famalicão, ejerce tu posición. Entrenaron juntos, compartieron entrenamientos entendiendo que son parte de la misma posición. Él sigue los mismos automatismos de Baliño. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. No llegamos a entrenar juntos porque los días que él entrenaba con el grupo, yo hacía recuperación con el otro grupo después del por partido. O sea que entrenar juntos así en campo no llegamos a entrenar, pero fue amigo mío durante todo el torneo y yo estoy seguro, aunque no lo vi jugar, estoy seguro que es muy bueno. Se dio la convivencia interna y es que era un grupo, Santi, que de puertas para afuera, lo vuelvo a repetir, se veían sumamente unidos. O sea, más allá de que un partido lo podían jugar mejor, lo podían jugar peor, eso de que anotaban un gol y se iban a abrazar todos. O sea, verdaderamente, ¿qué parte jugó el profe Ricardo Baliño en eso? Me interesa saberlo porque verdaderamente se notó que con la llegada del profe Baliño, la verdad es que el grupo se vio sumamente sólido. La palabra clave para él siempre, durante todas las charlas técnicas, era juntos. Juntos. Juntos era la palabra clave y yo creo que eso fue lo que hicimos porque, bueno, esto al final no es algo individual, sino que es algo en equipo y el equipo es lo que gana. Y es beneficiario, o sea, nos beneficia a todos nosotros, no solo a uno. Yo creo que eso es lo importante. Y es clave, Luis, porque hay un dato que habla mucho de lo que hicieron estos chamos en Ecuador. Venezuela solo perdió ante Brasil y Argentina en el torneo sudamericano, en el torneo que los termina clasificando al Mundial de la categoría que se disputará en noviembre. Eso habla mucho de que estos muchachos tenían confianza en sí mismos y que el profesor Ricardo Baliño supo darle vuelta a la adversidad, contando además con un cúmulo de jugadores interesantes. Santi, el jugador más jodido que te tocó marcar en el torneo. Bueno, evidentemente había jugadores muy buenos, pero yo creo que el más calidad tenía para mí era Kendry Páez. El ecuatoriano. Sí. El ecuatoriano, que jugador interesante, de hecho, considerado uno de los jugadores más importantes del torneo a nivel a nivel de marketing, a nivel de ficha, a nivel de estampa, también era el jugador local. Se habló mucho, Santi, y no sé si llegaste a estar ahí a verlo. Luego del partido con Ecuador se habló mucho de algún roce al final del partido, algunos jugadores fueron a saludarlo, él quizás los ignoró. ¿Pudiste ver eso de Kendry? No, yo no lo vi. O sea, al final del partido yo creo que él se fue y yo no lo saludé, pero sí pude saludar a otros que se dieron la mano, pero sí vi que mi compañero Correa lo fue a saludar y él no quiso. Eso sí lo vi. Sí, fue un partido de altas temperaturas, definitivamente. Santi, te quería preguntar también, antes de que se me escape, ¿cómo te recibieron tú allá en España? ¿Tus compañeros del Rayo, tu familia, tus amigos? ¿Cómo fuiste recibido luego de ese evento histórico, ¿no? Y evidentemente importantísimo para ti. Bueno, primero que todo fui feliz porque todos me felicitaron y vieron mi logro. Entonces yo creo que sobre todo mi familia estaba muy orgulloso de mí, y eso para mí es lo más importante, que yo haga orgulloso a mi familia. ¿Son venezolanos en tu casa, Santi? ¿Mamá y papá? Sí, todos celebraron con unas buenas arepas, ¿no? Sí, con unas buenas arepas. Qué bueno, esa es. Cierras un ciclo, bueno, exitoso en cuanto al torneo.
ahora te preparas a trabajar con tu equipo. ¿Cuáles son las ambiciones de Santi de cara a lo que viene a nivel club, a nivel Rayo Vallecano, a nivel contractual? ¿Vas a seguir por mucho tiempo más ahí? ¿Estás en una etapa de transición? ¿Qué viene para Santiago Silva en España? Bueno, yo voy a seguir con mi club. Por ahora tengo contrato este año y el que viene, o sea, cuando termine este año y el que viene. Y para el año que viene yo tenía pensado jugar División de Honor, que es la máxima categoría aquí. Y bueno, sacar una buena participación en ella y llegar a Copa del Rey el año que viene. Muy bien. Sin duda vamos a tener que estar más atentos todavía a lo que haga Santiago Silva en el futuro. Y se te olvidó una cosa, que es la participación en la Copa del Mundo a finales de este año, donde seguramente te vayamos a ver por allá en sede todavía desconocida, vamos a ver, pero seguramente vamos a estar por allá, por supuesto, cubriendo a estos chamos, ¿no, Carlos? Ya sueñas con eso, Santi, ya cuentas los meses y tú tienes magnitud o tú dimensionas en tu cabeza lo que ustedes lograron. Tú tienes claro que es apenas el cuarto mundial en la historia de Venezuela y que tú formaste parte de esto. ¿Lo dimensionas? Yo creo que todavía ni siquiera lo dimensiono porque es algo, o sea, es algo histórico. Ya han habido, pues, no sé, 1000 jugadores que han pasado por eso y solamente nosotros 25 pudimos hacerlo. Y más el otro en 2013, entonces yo creo que es algo muy importante y obviamente estoy contando los días y las ganas para jugarlo. Tengo muchas ganas. Santi, han sido minutos bastante gratificantes, pero yo no quisiera cerrar esta nota sin que tú le dejes un mensaje a los niños que a tu edad se forman, ya sea en el club que sea, los niños venezolanos que se forman y que buscan en algún momento lograr lo que tú estás logrando, que ahora se fijan en un Santiago Silva, que ahora se fijan en un Ray Hidalgo, que ahora se fijan en un Jesús Lara, que ahora se fijan en esta generación que le dio a Venezuela la alegría de verla nuevamente clasificado a un mundial. Hay que recordar, hace 10 años Venezuela no clasificaba a un mundial sub-17, ustedes lo lograron contra todo pronóstico, a puro fútbol, a puro huevo, hay que decirlo también, porque se impusieron a la adversidad, no solo del fútbol sudamericano, que ya te habrás dado cuenta que es muy difícil el fútbol en esta parte del mundo, pero también a lo extradeportivo. ¿Qué mensaje le dejas, Santi, a esos niños que te van a ver y que empiezan a creer que también es posible para ellos? Que sigan demostrando donde estén y que sigan confiando en ellos mismos, en su talento, porque yo creo que eso es lo más importante, la confianza en uno mismo, es lo que te hace crecer. Y que al final, si tú pones trabajo y tú pones tu talento, la oportunidad va a llegar. Eso es lo que les digo, la oportunidad va a llegar. Bueno, Santiago Silva, estelar lateral izquierdo de la Selección Nacional de Venezuela, que clasificó al próximo Mundial Sub-17, uno de nuestros invitados de lujo acá en el Solo Benex Live. Así que bueno, Santi, de verdad estamos bastante agradecidos por estos minutos que nos has regalado, estamos honrados de haber contado contigo. Eres el primer mundialista de esa camada que pasa por el Solo Benex Live. En los próximos días seguiremos contactando a varios de tus compañeros, pero gracias por formar parte de esto, gracias por ser de los artífices que le dan ilusión a un país, gracias por ser de esos chamos que le demuestran al fútbol venezolano y al fútbol mundial que aquí hay talento y hay que creérselo. Santi, es importante que te lo creas, es importante que tanto tú como cada uno de tus compañeros trabajen día a día para llegar a noviembre, no solo con la ambición de competir, sino hacer seguir soñando un país. Esto te lo quería decir antes de cerrar la nota. Gracias por estar aquí. Luis Salas, nuestro servidor, compañero y productor de este Solo Next Live. No sé si te gustaría decir algunas palabras para cerrar. Bueno, no, creo que agradecerte, Santi, también, la verdad, porque yo siempre lo digo, es complicado no sentirse representado con un grupo de jugadores que evidentemente son los que se salen a dejar todo en la cancha y ver al grupo tan unido y remando todos a una y evidentemente que eso se traduzca en resultados, sinceramente nos hace sentir parte, ¿no? de esos logros desde acá, desde esta vitrina, desde la vitrina del fanático. Y bueno, nada, agradecerte a ti también, por supuesto. A mí me gustaría agradecerles a ustedes por invitarme y agradecer a todo el país y a todos los venezolanos en Ecuador que fueron a apoyarnos, la verdad. Muy buen mensaje. Santi Silva,
lateral izquierdo del Rayo Vallecano, pieza estelar de la selección mundialista que dirigió Ricardo Baliño y que nos estará representando el mes de noviembre en la cita mundial que reúne a las mejores selecciones categoría sub-17 del planeta. Esto fue el Solo Next Life, en una edición más junto a Luis Salas y reitero, el señor Santiago Silva. Nos vemos pronto.